Hola, hoy vamos a hablar sobre el artículo científico Mutualismos y estructura de comunidades acuáticas. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Las interacciones positivas, como la facilitación y el mutualismo, desempeñan un papel importante en la estructura de la comunidad, en donde su comprensión nos permite cambiar nuestra percepción en los procesos y mecanismos que le dan forma. En el estudio del 2004 de Mark E.I. y colaboradores, se enfocaron en el mutualismo en comunidades acuáticas, probando que los mutualismos están extendidos. Los mutualistas en un entorno ecológico pueden ser adversarios en otro entorno. Las interacciones tradicionalmente consideradas antagonistas pueden ser mutualistas dependiendo del entorno y la comunidad. Los mutualistas no dependen de coevolución o acoplados a ecosistemas en el espacio o el tiempo, y los mutualistas tienen grandes efectos en la estructura y el funcionamiento de la comunidad. Pero antes de comenzar, se debe dejar en claro algo. ¿Qué es mutualismo? Es una interacción entre especies en la que ambos obtienen beneficio. Estas interacciones pueden ser dinámicas, varían según el contexto ecológico y los roles que pueden cambiar de mutualista a parásito, dependiendo de la circunstancia. Además, algunas interacciones beneficiosas surgen de manera fortuita. Las especies fundamentales, como los corales, las algas o praderas marinas, aportan estructura y definición a los ecosistemas. Para este caso, los mutualismos no solo benefician a las especies residentes, sino que también son esenciales para la estabilidad y funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas, donde las condiciones son extremas, los organismos dependen de mutualismos para poder sobrevivir. Especies como los gusanos tubícolas gigantes y bivalvos no tienen sistema digestivo. Dependen de bacterias quimiosintéticas que viven dentro de ellos para poder subsistir. Los manglares son ecosistemas vitales en las zonas tropicales costeras. Estas áreas ofrecen refugio y sustrato para una amplia variedad de especies marinas. Además, sus raíces sumergidas actúan como una barrera contra la erosión y las tormentas. Un punto clave es que, gracias a las relaciones mutualistas con organismos como las esponjas, los manglares fortalecen sus raíces y aumentan su capacidad para resistir las condiciones adversas. Estas interacciones permiten a los manglares sostener su ecosistema y proteger la costa. Una relación clave en los manglares es la mutualista entre raíces y esponjas. Estas esponjas ayudan a aumentar el crecimiento de las raíces hasta un 300%, transfiriendo nitrógeno al manglar, mientras éste les provee carbono. Este intercambio de nutrientes permite que ambos organismos prosperen. Además, las esponjas protegen a los manglares de isópodos perforadores, que de otro modo debilitarían las raíces, comprometiendo la estabilidad del ecosistema frente a tormentas y marejadas. Las comunidades de pastos marinos y marismas son altamente productivas y juegan un papel fundamental en el área costera. Los pastos marinos, por ejemplo, proporcionan refugio y alimento para diversas especies, mientras que pequeños organismos llamados mesográceres limpian las hojas de epibiotes, lo que promueve el crecimiento de pastos. En las marismas, las plantas estabilizan el sustrato y evitan la erosión, con el apoyo de bivalvos fijadores que mejoran la calidad del suelo y la calidad del agua. Esta relación mutualista son esenciales para mantener la salud y productividad de los ecosistemas. Los bosques de algas en los arrecifes rocosos son altamente productivos, diversos y tienen una mayor productividad primaria. Además albergan una gran diversidad de especies y redes alimentarias, en comparación con arrecifes sin algas, proporcionan refugio y alimento. Existe un mutualismo interesante entre las nutrias marinas y las algas. Las nutrias se alimentan de erizos de mar, que suelen dañar las algas, y al reducir estas poblaciones de erizos, las nutrias permiten que las algas prosperen y se mantengan en equilibrio en el ecosistema. Este crecimiento en las algas no solo beneficia al ecosistema local, sino que también a la regional en las redes alimentarias marinas. A manera de ejemplo, esto aumenta la cantidad de peces y a su vez una fuente importante de alimento para las nutrias. Asimismo, este ciclo crea una retroalimentación positiva, puesto que al hacer más algas y más presas, las poblaciones de nutrias se vuelven más estables y numerosas, lo que mejora el equilibrio del ecosistema. El exceso de producción de algas también exporta a ecosistemas cercanos, beneficiando el crecimiento de otros organismos marinos, generando efectos positivos a nivel regional en las redes alimentarias. En cuanto a los impactos comunitarios de la fijación de nitrógeno por simbiontes, los mutualistas
entre microbios fijadores de nitrógeno y los organismos marinos llamados hospedadores pelágicos son esenciales para el buen funcionamiento de muchos ecosistemas de mar abierto. En el océano, la mayoría de los organismos no pueden utilizar el nitrógeno de manera directa. Solo los microorganismos fijadores de nitrógeno, como las bacterias, cianobacterias, arqueas, son capaces de romper el triple enlace de nitrógeno molecular y transformándolo en una forma en que otros seres vivos puedan aprovechar. Estos microorganismos pueden llegar a aportar hasta el 82% de nitrógeno disponible en algunas áreas marinas. Gracias a estos microorganismos, la productividad oceánica aumenta, lo que impacta de manera profunda la estructura de las redes alimentarias, el rendimiento pesquero y los ciclos biogeoquímicos a nivel global. De manera de ejemplo de impacto de la fijación de nitrógeno tenemos la floración de diatomeas, como por ejemplo la auqui, y su simbionte, la rickettsia, que puede cubrir áreas de hasta 2.500 kilómetros de diámetro, aportando el 25% del nitrógeno del ecosistema y aumentando la producción primaria en un 270%. Esas floraciones contribuyen con una aproximadamente 0,5 tetragramos de nitrógeno nuevo, equivalente al peso de 1,5 millones de motocicletas Harley Davidson. Sin embargo, cuando el nitrógeno es abundante, el fitoplancton abandona su simbiosis, lo que demuestra que la relación es condicional y conlleva a un costo. En los arrecifes tropicales, los peces limpiadores como lobroides diminutos eliminan el parásito de otros peces, beneficiándose a ambos, pues el limpiador obtiene alimento mientras que el cliente reduce su carga de parasitaria. Estos peces pueden limpiar hasta 2.300 individuos por día, y su ausencia afecta la biodiversidad del arrecife. Un mutualismo similar ocurre en ríos donde los gusanos limpian cangrejos de río, mejorando su supervivencia. Hablemos de 3 casos de mutualismo entre invertebrados marinos y microbios. Comencemos con el Macrodactylus. Sus embriones están cubiertos por bacterias del género Halteroponas. Estas bacterias producen un compuesto químico llamado 2,3-indolimediona. Este compuesto actúa como una defensa efectiva contra el hongo Calinectes, que ataca a los embriones de este camarón. A cambio, las bacterias obtienen una superficie donde vivir, mostrando un claro mutualismo entre ambos. Otro ejemplo lo encontramos en los peces del género Kyphosus. Estos peces herbívoros albergan microbios en su ciego intestinal, donde fermentan los carbohidratos presentes en algunas algas que consumen. Estos microbios no solo facilitan la digestión, sino que también pueden desintoxicar compuestos productos de las algas, ayudando a los peces a digerir y a sobrevivir en su ambiente. Por último tenemos al erizo de mar Drovaquiensis. Este erizo cuenta con una bacteria en su tracto digestivo que fija nitrógeno. Durante tiempo de escasez de alimento, esta bacteria ayuda a satisfacer las necesidades de nitrógeno del erizo, lo que permite mantener competitivos en entornos de pocos recursos. Este mutualismo le da ventajas entre otros herbívoros y le permite mantener grandes poblaciones, influyendo notablemente en la estructura de ecosistemas bentónicos. Los corales del género Posilopora, que habitan en las costas del Pacífico de Panamá, albergan a cangrejos como Furrigenia y camarones como Lotini, quienes refugian en las ramas del coral y se alimentan del mucus coralino, que es rico en nutrientes. A cambio de este refugio de alimento, los crustáceos protegen al coral de la estrella de mar, Plancy, conocida como corona de espinas. Cuando esa estrella intenta alimentarse del coral, los crustáceos la atacan mordiendo sus pies tubulares, lo que hace que cambie su preferencia de alimentación. Así, los crustáceos actúan como guardaespaldas efectivos y al proteger a los corales también influencian la estructura de la comunidad de arrecifes. En este caso veremos ejemplos de mutualismo entre organismos que interactúan de manera compleja, donde inicialmente parecerían un conflicto, empezando con quitón, lata y las algas coralinas. Las algas coralinas incrustantes suelen estar protegidas por muchos herbívoros debido a su dureza, pero el quitón se alimenta de ellas, raspando su superficie. Esto evita que las algas sean cubiertas por otras especies de algas epífitas. Si el quitón es removido, las algas epífitas crecen y atraen a peces loro, lo que daña tanto a las epífitas como a las algas coralinas, provocando un daño más fuerte comparado con el consumo de los quitones. Este mutualismo, el quitón protege a las algas coralinas de una interacción que inicialmente se ve como antagónica, y a cambio éste obtiene un alimento y refugio.
También tenemos el mutualismo entre peces damisela y las algas. Las damiselas defienden agresivamente su territorio, donde las algas crecen sin ser consumidas por otros herbívoros, solo por peces damisela. Si los peces son eliminados de su territorio, las algas son rápidamente devoradas por otros herbívoros, demostrando que esta interacción, aunque antagónica, resulta ser mutual e incrementa la biodiversidad y la producción de los arrecifes. Seguimos con el mutualismo entre fitoplancton y zooplancton. Se ha descubierto que algunas especies de fitoplancton, como la Scottheteri, no solo sobrevive tras ser ingerida por el zooplancton, sino que su crecimiento se ve favorecido después del proceso. También tenemos el caracol de mar Litoria y rota, la cual es como una granjera. Al dañar las hojas de la Spantina anteniflora, crea un ambiente ideal para el crecimiento de los hongos. Esto no solo le proporciona alimento, sino también genera un impacto importante en la vegetación de los pantanos. Aves como los patos y peces como los que habitan las llanuras de inundación actúan como dispersores de semillas y esporas. Aunque parte de estos propágulos no sobreviven, los que sí lo hacen tienen mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la dispersión y renovación de los ecosistemas. En la naturaleza, la competencia entre especies generalmente se ve como algo negativo para ambas partes. Sin embargo, hay casos donde competidores pueden actuar de forma mutualista, beneficiándose mutuamente. Por ejemplo, las esponjas en arrecifes de coral crecen mejor en grupos con otras especies, ya que esto proporciona protección contra depredadores y enfermedades. El parasitismo se reconoce como una relación simbiótica donde el parásito se beneficia en un huésped, el cual resulta ser afectado negativamente. Sin embargo, hay casos donde esta perspectiva, el parasitismo, puede resultar ser una relación mutualista con otras especies. Un ejemplo de esto es el parásito Myxobolus, el cual afecta gravemente a las poblaciones de salmones como la trucha, causándoles las enfermedades del torneo, la cual causa deformaciones en el esqueleto y hace daños neurológicos, lo cual hace que los salmones tengan dificultades natatorias, provocando que éstas sean más vulnerables a los depredadores. Por otro lado, la trucha marrón rara vez se ve afectada por este parásito. Por ende, resulta ser beneficioso para ver disminución de su competencia cercana, dando como resultado un aumento en su población para tener una gran disponibilidad de recursos. Otro caso donde el parasitismo puede llegar a ser una relación mutualista es cuando el huésped final resulta beneficiario al poder alimentarse del huésped intermedio, debido a que ha sido manipulado por el parásito, haciéndole ser más visible a depredadores, cuales resulta ser huéspedes finales. El huésped final, al obtener alimento con mayor facilidad, ayuda a superar los costos del parasitismo y no tendría consecuencias negativas al portar dicho parásito en su estado final. El mutualismo difuso se refiere a la interacción que se da en distancia o a través de vínculos tróficos. Un caso particular es el ciclo de la vida de los salmones, los cuales en la etapa juvenil pasan 2 años en arroyos y ríos de agua dulce antes de migrar a aguas marinas para madurar y crecer. Luego regresan a sus hábitats de origen para reproducirse y morir. Los árboles, por otro lado, demuestran un papel crucial al aportar nutrientes y hojarascas de resto leñoso para sustancia de poblaciones de invertebrados acuáticos, los cuales son principal alimento para los salmones jóvenes. Las migraciones de salmón aportan nutrientes marinos a sistemas de agua dulce, beneficiándose a los árboles ribereños para obtener hasta el 26% de su nitrógeno directamente del desove de los salmones, ya que dicho proceso aporta grandes cantidades de nitrógeno, carbono y fósforo. Los arroyos forestales suelen albergar hasta 3 veces más salmones que los no forestales. Las interacciones sinérgicas como los mutualistas juegan un papel crucial en las comunidades. Estas interacciones no solamente fortalecen la estructura y la diversidad de las especies que participan directamente, sino que también ayudan a que las comunidades sean más resilientes ante cambios de su entorno. Además, los mutualismos pueden tener efectos indirectos en otras especies, influyendo en el equilibrio de todo el ecosistema. Un ejemplo de esto son los herbívoros que evitan el crecimiento de las algas, permitiendo que los corales prosperen en los arrecifes. En resumen, estas interacciones aumentan la complejidad y la estabilidad de las comunidades, facilitando su adaptación a condiciones cambiantes.